Bendiciones, mis amados hermanos. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo el horario y el lugar donde usted pueda mirar este video. Una vez más, su hermano, pastor y amigo Leonel Gamarra desde la Estrella Antioquia, Colombia, para seguir con este maravilloso estudio de la Triunidad de Dios. En esta parte vamos a mirar ya la número 8 y que esperamos que sea de bendición para sus vidas. Este tema es algo bastante profundo, bastante extenso, pero como siempre les he dicho, estoy tratando de hacerlo de la manera más sencilla para hacerme comprender y que todos podamos también asimilarlo, guardarlo en nuestro corazón y poder tener el conocimiento suficiente para poder nosotros no dejarnos desviar de esta verdad doctrinal fundamental que la palabra de Dios nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis. Muy bien. Hoy vamos a mirar o analizar algunos pasajes que son utilizados para negar la triunidad de Dios y vamos a mirarlos en el mismo contexto de la escritura y de acuerdo también al significado de esas palabras en el griego o en el hebreo, dependiendo el texto, si es del Antiguo o del Nuevo Testamento. El primero que vamos a mirar y que ya lo hemos analizado, vamos a volverlo a recordar, es en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que nos dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya habíamos hablado precisamente que la palabra Dios es Elohim, que significa dioses, ¿cierto? No porque sean varios dioses, sino porque hay una unidad en ese Dios maravilloso que nosotros creemos, pero no vamos a analizar la palabra Dios, sino la expresión uno es. ¿Por qué? Porque ahí es donde están diciendo, si ve que es uno. Y claro, nosotros lo afirmamos, Dios es uno, nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un Dios formado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, y que los tres conforman una unidad perfecta, pero los tres tienen una misma esencia o naturaleza divina. Por eso creemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. No forman tres dioses, por eso es un misterio, ¿sí? Sino un Dios único, unido en tres personas diferentes o distintas, ¿sí? Que conforman el Padre o que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la palabra uno es, me gusta la expresión uno es, ¿cierto? Unidad es, ¿sí? No está diciendo que que es el mismo en el sentido de que cuando quiere ser padre es padre, cuando quiere ser hijo es hijo, cuando quiere ser Espíritu Santo. No, esa expresión uno es, vamos a entenderla en el significado del hebreo. La palabra uno es echad. Esta palabra habla de algo que está unido, primero, unido, una unidad. Esta palabra viene de una raíz que quiere decir juntar, unificar, reunir los pensamientos, como ya lo habíamos analizado en una enseñanza pasada, reunir los pensamientos, es decir, ponerse de acuerdo en una forma de pensar. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están de acuerdo, ellos no se contradicen el uno al otro, ellos siempre mantienen una unidad perfecta. Bien, como este pasaje lo analizamos, pues no vamos a quedarnos ahí, vamos a mirar otro más adelante que también nos expresan algo parecido y que es utilizado para negar la triunidad de Dios. San Juan capítulo 10, el versículo 30, dice lo siguiente: Yo y el Padre uno somos. Óigase bien, yo y el Padre uno somos. Ese somos es plural, no es singular. Dentro del mismo texto, si nosotros analizamos bien las palabras, nos damos cuenta de esa verdad, de que aunque hay una unidad, no está diciendo que es la misma persona, sino que son distintos en una unidad. Quizás este juego de palabra a veces es difícil de entenderse, pero la palabra somos es plural, lo que conocemos del verbo ser o estar
que en primera persona es yo soy, la segunda tú eres, la tercera él es, ella es, esto es. Ya cuando viene a hablar del plural, habla de ustedes son, nosotros somos, ellos son. Plural, ¿por qué? Porque son varios, ¿cierto? Porque si fuera uno solo, nunca diría somos. O sea, me refiero en el sentido de las personas. Dios es uno, sí, pero conformado por esas tres personas. Por eso el Hijo dice, yo y el Padre, que sigamos a analizar también eso, yo y el Padre uno somos, no dice yo y el Padre uno es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es plural, porque son dos. Aquí están hablando, cuando hablamos de pluralidad, estamos hablando de más de uno. Ya cuando usted usa plural en cualquier verbo, en cualquier expresión, ¿sí? Ya estás hablando de varias personas, como mínimo dos. Si tú dices jugamos, ya estás conjugando una pluralidad. Jugamos es porque ya hay varias personas, como mínimo dos, ¿sí? Dependiendo, corremos, dependiendo lo que tú quieras, si lo pluralizas, ya no estás hablando de una única persona, estás hablando como mínimo de dos personas, ¿cierto? En cambio, si yo digo corro, estoy hablando en primera persona y no estoy involucrando a nadie más, ¿cierto? Como estoy hablando de solamente yo, ¿sí? Comemos, ya estamos hablando de varias personas, como mínimo dos personas. Entonces acá dice uno, somos. Ese verbo ser o estar, somos, ¿sí? Si fuera único, no dijera somos, sino es, ¿sí? Singular, pero es plural. ¿Por qué? Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, yo y el Padre uno somos. Esta palabra uno, escúchame bien por favor y presta atención. Necesito que tenga concentración al respecto para que me pueda comprender y no se enrede con el juego de palabras. La palabra uno en el griego se traduce ocasionalmente como otro, diferente. Y escuche bien, cuando se expresa el segundo de un par, y sabemos que par es doble, ¿cierto? Par es dos. El segundo de un par, es decir, que no se está hablando de una única persona, sino que está involucrando como mínimo otra persona, un par, ¿cierto? No sé, de pronto, si usted en alguna oportunidad llegó a jugar los diferentes juegos como cartas, dominó, y usted encuentra los pares, ¿cierto? Hablando del dominó, y por favor ahorita no me vaya a tratar de que soy un pagano porque estoy mencionando esto, ¿sí? Simplemente es un ejemplo y para los que de pronto tuvimos este tipo de juegos, el dominó, hay uno que es el par, doble uno, doble dos, doble tres, cuatro, cinco, seis, y la blanca, ¿cierto? Que son dobles. ¿Por qué? Porque traen el mismo valor por ambas caras, ¿sí? Que tú lo puedes colocar, pero a la hora de colocar una ficha solo puedes jugar en una sola ocasión. Cuando la ficha no es doble, trae dos posibilidades para jugarse, ¿sí? Por ejemplo, el uno dos, tú puedes jugar por el uno o por el 2, pero cuando hablas por el doble, aunque es doble la ficha, solo puedes jugar un solo lado, el uno, ¿cierto? No sé si me hice entender. Dios, estamos hablando acá de este uno como algo doble, ¿cierto? Que aunque tiene dos lados, es única oportunidad de jugar con Dios. Tiene varias personas, dos lados en este caso, porque vamos a hablar mucho del Padre y del Hijo, pero que esos dos son una esencia, son una unidad. A eso me refiero. No sé si me hice explicar, pero estamos hablando de una unidad en ese Dios perfecto y maravilloso, ¿cierto? Entonces vuelvo a leer la palabra uno en griego, heis, se traduce ocasionalmente como otro, o sea, diferente al otro. Por eso le digo, es un juego de palabras, pero que este otro se expresa en el sentido de el segundo de un par, de algo que no está solo, sino que está acompañado. Ejemplo, voy a dar unos ejemplos de uno, no siendo el mismo, sino diferente, y que se usa esta expresión uno, uno u otro, ¿sí? Uno u otro, ¿sí? Entonces, pero que está hablando de un par, de dos diferentes. Voy a colocar ejemplos bíblicos que la escritura nos deja ver, que habla de uno y de otro.
en par, en parejitas, y que no son el mismo, son diferentes. Mateo 20:21 dice, él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, aquí está hablando la mamá de Juan, ¿sí? Que quiere que sus hijos estén sentados, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dice, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, dos pareja, ¿sí? El uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estas palabras o estas expresiones, uno, otro, es la misma palabra griega que encontramos en San Juan 10 cuando dice uno somos. Por eso dice el significado de esta palabra que se expresa como el segundo de un par. Aquí vemos un par, dos hijos. El uno quiere estar sentado a la derecha, se está pidiendo que el uno se siente a la derecha y que el otro se siente a la izquierda. Entonces se habla de un par. No se está hablando de uno único como unidad, sino que se está hablando de dualidad, un par, doble. Mateo 24, 40 y 41 dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Uno tomado, otro dejado. Y vuelvo a esto, es la misma palabra griega que se usó cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. El segundo de un par, uno somos, porque son dos, hijo y padre en este versículo, ¿sí? Entonces mire que dice, y estarán dos en el campo, el uno tomado y el otro dejado. Esto se refiere a la venida del Señor, donde se va a ir quedando la mitad más o menos, de acuerdo a lo que nosotros vemos en los diferentes pasajes, el día que Cristo venga por la iglesia. El versículo 41 dice, dos mujeres doble, dos, el segundo de un par, que da a entender la palabra de griego heis, ¿cierto? Dice, dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la una tomada y la otra será dejada. ¿Sí? Otro ejemplo lo encontramos en San Juan capítulo 20, versículo 12, y dice así, y vio dos ángeles con vestiduras blancas, ya está hablando acá de la resurrección de Cristo, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Mire, el uno a la cabecera y el otro a los pies, uno y otro. Mire que estoy mencionándole las palabras que significan en el griego, igual que cuando Jesús dijo uno somos, que significa uno, se traduce como uno, se traduce como otro de un mismo par, de una parejita, del par. Entonces, padre, hijo, forman ahí en ese contexto un par, ¿sí? Pero es diferente el uno del otro. Por eso estos ejemplos que estoy trayendo acá en los evangelios, y también lo encontramos en Gálatas capítulo 4, 22, otro ejemplo que dice así, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Si usted es buen estudioso de la palabra y tiene Biblias interlineales que marcan el griego y el hebreo, se va a dar cuenta que la misma palabra uno aparece usada en estos textos. Esa palabra heis, ¿sí? Que es la palabra, de acuerdo a esos listados que aparecen en los diccionarios, la palabra G está en el listado del diccionario en el 1520, posición 1520, ¿sí? Y usted puede ver que habla de un segundo par, siempre. Entonces, estamos hablando de que aunque hay una unidad perfecta en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son diferentes el uno del otro, ¿cierto? Jesús mismo dijo que nosotros, siendo muchas personas, todas diferentes, distintas, aún en el color, en el tipo de costumbre, en el sexo, hombre o mujer,
en estatura, en diferentes aspectos físicos, aún en muchas formas de pensar diferente, distinta como persona, ¿sí? Porque conforme a la palabra, la Biblia dice que debemos tener un mismo pensamiento. Ahí tenemos que encontrar unidad, ¿cierto? Jesús mismo dijo que nosotros siendo muchos podemos ser uno también. Imagínense, una cantidad de millones de seres humanos, ¿sí? Diferentes, distintos, también podemos ser uno, ¿cierto? Leamos en San Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. Dice, para que todos sean uno, uno, todos quienes, todos sus discípulos, todos sus seguidores, todos los que hemos aceptado a Él como suficiente y salvador de nuestras vidas. Dice, para que todos sean uno como tu Padre, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros. ¿Dónde encontramos unidad? En Dios, porque Dios es unidad, ¿cierto? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Imagínense, un montón de personas también podemos ser uno, pero eso no significa de que ya el otro deja de existir, no, el otro sigue existiendo a la par conmigo, pero somos uno en Cristo Jesús, encontramos una unidad. ¿Por qué? Porque nos ponemos de acuerdo ya con la palabra, con un mismo pensamiento, un mismo sentir, y que debemos de nosotros también encontrar esa unidad, más allá de que somos seres muy diferentes, distintos, que nos diferencian muchas cosas. En nuestro caso de la humanidad, el color de los ojos, la fisionomía de la cara, las huellas dactilares, que el ADN, bueno, unas ciertas características que nos hacen distintos y que nos hacen único acá hablando terrenalmente, ¿sí? Pero independiente de esas diferencias, en Cristo Jesús podemos ser uno también, formamos un solo cuerpo. Nuestro cuerpo tiene muchísimos miembros, pero es uno solo, ¿cierto? Y cumplen diferentes funciones. Entonces, asimismo, como cuerpo de Cristo, siendo muchas personas, también podemos formar uno solo en Cristo Jesús. El 23 dice, yo en ellos, tú en mí, ¿cierto? Para que sean perfectos en unidad, porque esta es la clave, la unidad es la que nos hace ser uno, siendo varios, siendo muchos, es esa unidad. Cuando entendemos esa unidad del Padre, el Hijo, que no contradicen, que no se pelean, que no se envidian el uno al otro, entonces nosotros también encontramos unidad en nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor Jesucristo. Dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, ¿sí? Entonces, no sé si este juego de palabra está siendo claro, espero que sí, de pronto no es claro, escuche el video y trataré de pronto encontrar la forma más adecuada o apropiada para hacerme entender, ¿sí? Entonces, voy a analizar otro pasaje más que nos habla precisamente o que la gente usa para decir que no existe una Trinidad o triunidad. En San Juan capítulo 14, del 8 al 11 voy a leer lo siguiente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Oígase bien. Jesús no está diciendo que Él es el Padre. Analice bien las palabras. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como cuando usted muchas veces dice de el hijo de fulano, mire, véalo a él y ya usted sabe cómo es el papá. Solamente con mirarlo a él, vea, es la misma carita del papá, es el mismo carácter del papá, camina como el papá, habla como el papá, etcétera, ¿cierto? Yo sé que nosotros en alguna ocasión quizás o hemos dicho eso
o lo hemos escuchado decir de alguien que nos ha dicho, no, veas que es la misma cara del papá. Niéguelo pues, ¿cierto? En el caso, como a veces uno charla con los papás, a veces, niéguelo, ni forma de negarlo, porque es igualito a usted, pero no es él, es el hijo, es distinto, es diferente. Y eso es lo que Jesús le está diciendo acá a Felipe, o sea, si tú me has visto a mí, si tú me has conocido a mí, entonces también estás conociendo al Padre. Precisamente, ¿por qué? Porque hay una unidad perfecta entre ellos. Ver al uno es como ver al otro, pero ojo, Jesús nunca está diciendo que Él es el Padre. Y no necesitamos ir a conocer palabras acá del griego. El mismo texto lo dice, lo habla claramente, sino que nosotros somos rápidos y nos falta comprensión a veces de lectura o comprensión lectora. Muchas veces lo he dicho, la sola comprensión lectora nos ayuda a aclarar muchísimas cosas sin necesidad nosotros de ir a conocer palabras en griego o en hebreo, que no está mal conocerlas y por eso usted a veces nos escucha usarlas para definir ciertos contextos de acuerdo al origen del griego o del hebreo y de la época en que se escribieron los textos, ¿sí? Pero mire, volvamos acá porque le dice, nuevamente lo quiero retomar, dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y escuche la frase que sigue en el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre? No dice yo soy el Padre, ¿ok? Porque es muy diferente decir yo soy en el Padre a decir yo soy el Padre, ¿ok? Sí, es totalmente diferente. Recordemos que una tilde cambia un significado completo a una palabra, mucho más ahora una palabra. Cuando él dice yo soy en, preposición en, está hablando de algo que está dentro también, ¿sí? Mire que en él habita, en él, dentro, en él habita la plenitud de la deidad. Él es la imagen del Dios invisible, pero el Padre es diferente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces mire que él dice acá, en el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre? No dice yo soy el Padre, ¿ok? Si dijera yo soy el Padre, estaríamos diciendo que Jesús el Hijo es el mismo Padre y ahí no podríamos nosotros decir lo contrario. Tendríamos que aceptar que cuando quiere ser Hijo se presenta como Hijo, cuando quiere ser Padre se presenta como Padre y cuando quiere ser Espíritu Santo se presenta como Espíritu Santo. Pero acá dice, yo soy en el Padre, dice, y el Padre en mí. Si ve que no es lo mismo decir yo soy el Padre y el Padre soy yo. No, es muy diferente. Está hablando de que la esencia del uno está en el otro y la esencia del otro está en él como hijo, ¿cierto? Es lo que le decía ahorita, verme a mí es como ver a mi papá, o usted ve a mi papá, inmediatamente se va a reflejar a mí, me va a recordar a mí, ¿sí? Y esto ha pasado en la misma familia muchas veces, se lo repito, ¿sí? Donde nosotros tenemos la facilidad de ver tantas características físicas y aún en el sentido del carácter de la persona de un papá y un hijo, relacionadas, idénticas en su comportamiento, en su educación, en su inteligencia, en la forma como se resuelve problemas, situaciones, que podemos decir, no, es que es igualito al papá, ¿cierto? En la forma de hacer cosas, es igualito al papá, ¿sí? Entonces, ya tú viste al uno, estás viendo al otro. Eso es lo que está el Señor diciéndole acá a Felipe. Y digo, y le repito, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? No dice yo soy el Padre, ¿ok? Si le repito, si dijera yo soy el Padre, aquí no hay nada que hacer. Pero dice, yo soy en el Padre, en unión, unidad, dentro, ¿sí? Como cuando nosotros decimos que el hijo está en la mamá, en el vientre de la mamá, dentro, ¿cierto? Algo que está dentro, ¿sí? La esencia del Padre en el Hijo y la esencia del Hijo en el Padre, por esa divinidad que forma la divinidad y valga la redundancia, ¿sí? Entonces dice, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ¿sí ve? ¿Sí? El Padre que mora en mí, dice, Él hace las obras. Él dentro, ¿cierto? Pero no está diciendo que yo soy el Padre que mora en, por eso estamos hablando de algo dentro de, ¿sí? Versículo 11 dice, creedme
que yo soy en el Padre, no dice yo soy el Padre. Vuelvo y le repito, ¿ok? Le enfatizo para que de pronto usted lo grabe. Yo soy en el Padre, no dice yo soy el Padre. Y el Padre en mí. Está hablando precisamente, vuelvo y le repito, de esa unidad, del uno en el otro, en esa esencia. De otra manera, creed por las mismas obra, ¿sí? Entonces, no está hablando de que el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. Está hablando de una unidad, del Padre que mora en mí y el uno en el otro, ¿cierto? Así como vemos, repito, al bebé en el vientre de la mamá, ¿cierto? Los dos allí forman una unidad, ¿sí? Pero la mamá es diferente al hijo, ¿cierto? Tiene diferente, aunque el uno, en ese caso es de la mamá, depende del otro, precisamente porque el hijo depende de la mamá, pero hay una unidad allí en los dos, ¿sí? Se alimentan de lo mismo, porque el hijo se alimenta de lo que la mamá está recibiendo, ¿cierto? Y de todos sus nutrientes y todo lo recibe el hijo, y el hijo tiene su propia vida independiente, ¿sí? La mamá también, por eso ya llega el momento del parto y el niño ya podemos ver allí los dos. Mientras tanto, estamos viendo uno solo, pero sabemos que ahí hay dos, ¿cierto? Ahí hay dos. Bueno, en el caso de que haya una sola criatura, ya si hay dos hijos, pues ya son tres, bueno, dependiendo ya eso, pero simplemente para hacerme entender, el uno dentro del otro. Por eso él dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Hay una unidad allí perfecta, maravillosa entre ellos, ¿cierto? Volviendo otra vez a primera de Juan 5:7, que este pasaje que ya directamente nos habla de tres, lo usan para decir que realmente no hay tres. Y vamos a volverlo a leer. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que obviamente es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí, esta frase es la que ellos usan para decir que no. Entonces dice, y estos tres son uno. Estos tres son, plural. Vuelvo a esto, plural, son. ¿Sí? Nosotros somos. ¿Sí? No puedo decir nosotros es, porque ya quedaría mal planteado, porque estamos hablando de varios y no podemos usar un singular cuando vamos a hablar de varias personas. ¿Sí? Nosotros somos. Y estos tres, ya son varios, son uno. Y no dice, y estos tres es el mismo. Si dijera, y estos tres es el mismo, repito, tendríamos que aceptar que el Padre, que Dios cuando quiere ser Padre se presenta como Padre porque es el mismo, que cuando quiere ser como Hijo se presenta como Hijo porque es el mismo, y cuando quiere ser Espíritu Santo se presenta como Espíritu Santo porque es el mismo. No. Aquí dice, los tres son uno. Son diferentes, pero forman obviamente una unidad perfecta y maravillosa, ¿sí? Vamos a seguir analizando, pero ya por causa del tiempo que manejamos en la enseñanza, vamos a dejar acá, ¿sí? Vamos a mirar que aunque el Padre y el Hijo son uno, o sea, una unidad, ellos son diferentes en persona, en esencia, son iguales, porque toda la plenitud de la deidad está en el uno y está en el otro, ¿sí? Y vamos a mirarlo a través de algo o de una figura literaria que se llama conjunción, para que usted de pronto estudie, ¿sí? Yo no soy experto en español y en las diferentes figuras literarias como tal, pero son cosas sencillas que todos, sin quizás tener un alto rendimiento académico, podemos comprender muy fácilmente, muy sencillamente. Usted sabe, cuando nosotros deseamos conocer a Dios de todo corazón y conocer la verdad, Él nos guía siempre a toda la verdad. Entonces, no se deje usted arrastrar por estos pasajes para negar algo que realmente no está negando, ¿cierto? Vuelvo y repito también esto, si bien la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no significa de que no sea una verdad bíblica, porque lo estamos viendo, que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo que forman ese Dios único, como lo acabamos de leer, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres
son uno, forman una unidad maravillosa, la divinidad perfecta de nuestro Dios. Y no creemos, repito, tampoco, también en tres dioses, creemos en un único Dios verdadero. Eso tampoco nosotros lo negamos. Muy bien, suscríbete a este canal también y comparte esta enseñanza si ha sido de bendición para tu vida. Te mando un abrazo grande a la distancia. Shalom y Maranata, que es paz y el Señor viene. Amén.